Estas son las canciones rotas y bugueadas de Just Dance Plus. Hola, ¿cómo están mis panditas? En este video vamos a hablar rápidamente sobre algunas canciones que están en Just Dance Plus, que por diversas razones, tienen una detección bastante mala, una repartición de puntaje muy fallida, y un pésimo tracking, que dificulta a los jugadores a poder llegar a Megastar. Esto sucede, debido a que son canciones de juegos antiguos, que han tenido que ser reprogramadas para entrar en Just Dance Plus, y así poder tener un puntaje más coherente y acorde al nuevo modelo de puntaje que implementó Ubisoft durante los años 2016 hasta 2018, y obviamente, después del cierre de servidores del Unlimited. En otras palabras, Ubisoft reprogramó el puntaje, tracking y repartición de puntos de cada canción, para que se adecuen a los Joy-Cons y celulares. Sin embargo, en algunas les salió muy bien, y en otras, es un espanto, ya que debido a errores de programación, se dificulta demasiado en llegar a Megastar. Cabe mencionar que en este video, no pondré a todas las canciones, únicamente las que están en Just Dance Plus, y también, si el video tiene una buena recepción, haremos una segunda y tercera parte. Si estás interesado en el modo competitivo del juego y conoces de más casos de canciones bugueadas en puntaje, te invito a dejar tu aporte en los comentarios, que podrá ser tomado en cuenta para un hipotético futuro video, así que sin más que decir, empecemos. Si bien, no considero que sea terriblemente difícil, pero la verdad es que Baby Shark puede cagarte en algunos momentos, y es que la canción es de esos temas que como tienen pocos pasos, te dan mayor puntaje por cada movimiento, lo cual te facilita en llegar a Megastar fácilmente, pero aún así hay problemas, en especial, porque hay movimientos que son muy suaves y si no los haces con fuerza te comes unas X enteras, y los aplausos de los coros hay que hacerlos con fuerza. Si descubres el truco de este baile, no tendrás ningún problema, pero para un jugador casual, basta que te comas una o dos X, y despídete de sacar Megastar. Es por eso que deberían arreglarla. Lo mismo sucede con Balkan Blast Remix, con el personaje que sea, todos tienen errores en repartición de puntaje y detección fallida, porque los pasos son un sinsentido total. Eso súmale que en los coros, hay que ponerle más fuerza a los movimientos porque si no caerás en puros ups, y lo demás es sencillo. Hay algunos momentos que sí te pueden salir OKs de la nada, pero no es muy perjudicial. Como recomendación, el cerdo es el menos bugueado, y con mayor facilidad para llegar a Megastar. Move Your Feet es una canción de Just Dance 2 que en su juego inicial era muy fácil sacarle 5 estrellas, no obstante, cuando llegó a Just Dance Plus, esta canción se volvió el terror de los escoristas, y es que la detección es pésima. Los saltos de los coros no los detecta muy bien, hay momentos en que tienes que doblar el Joy-Con simulando la mano del bailarín, hay partes que se deben hacer muy fuertes porque el mando no las detecta y vas a ver una cantidad gigantesca de OKs y ups, es angustiante y solo con trucos se puede llegar a Megastar. Del 2014, la única canción que es horrible al puntuar es Misunderstood. Es horrible, el inicio y hasta el primer coro es pasable, porque son pasos suaves, pero una vez llegas a la segunda estrofa, empieza la tortura. Los movimientos te marcan puras X salidas de la nada, como si hubiera movimientos invisibles que no los detecta. Los coros van y vienen entre supers y gus, donde tienes que ser muy cuidadoso entre mover el mando a la misma altura y distancia doblándolo bajo tu mano. Y los golpes de los brazos, por más que uno te salga bien, los demás te los marca como X u OK, que no marque bien el mismo movimiento, eso ya es un problema del tracking. El puente es más de lo mismo, te marca lo que quiere, igual que el final. Misunderstood es una excelente canción del 2014, de las mejores de su juego, pero en el Plus es un infierno jugarla. Del 3 hay dos canciones que están bugueadas, una es Soul Searching, donde tienes que hacer los movimientos súper fuertes, porque si no el mando no te los detecta. Además, en los coros debes colocar el mando en horizontal y ser muy preciso para atinarle al paso. En lo demás, es seguir la misma estructura del baile. Mamacita no es difícil, el gran problema que tiene este remake es que debes ser muy preciso con los pasos, haciéndolos fuertes y rápidos, y mandando a volar el mando en los coros, porque si no te comes puros OKs. Con la mujer es un poco más fácil, pero con el hombre sí vas a tener problemas.
Con respecto a Murderón de Dance Floor, no es complicado llegar a Megastar con Joy-Con, pero si sacarle 13k, y es que cuesta agarrarle el truco a los coros, ya que si no doblas el mando te marca puro super y algunos pasos muy suaves, como los del puente, te otorgan muy poco puntaje. Eso sí, tienen que corregirla porque es muy extraño cómo está distribuida la repartición de Low Perfects y High Perfects. Desde el 2015 Let It Go Alternativa tenía problemas, y lamentablemente en el Plus los aumentaron. La canción es un mar de supers, en los coros debes tener mucho cuidado porque un ligero aumento de intensidad y te comes un good. Esto es porque debes hacer los movimientos suaves, y también, está el problema de ser una canción con pocos pasos, por lo cual, vas a demorar en llegar a Megastar. Si le pones ganas, atención al detalle, puedes lograr un Megastar al primer intento, y no te sorprendas si llegas con el último movimiento. Y si te está gustando el video, el equipo de The Panda te invita a que le des like, suscribirte al canal y seguirnos en TikTok, donde estaremos subiendo contenido con mayor frecuencia. De igual manera estaremos divulgando información para los interesados en participar en torneos de Just Dance. Así si te gustan los eventos de Just Dance y el competitivo del juego, corre y dale al botón de suscribirte. Otra que nació bugueada es Yamen Yasar Extrema. No es sorpresa por el cambio de música original, que no decir que no se haya dicho, ok sacados de la nada, puros goody supers en movimientos rápidos, y algunos perfects te los regala. Todo porque la canción está fuera de ritmo y con un mal timing. Con práctica se logra sacar Megastar, pero la que sí es un infierno, es la siguiente. Vaga y Alternativa es para mí, la más bugueada de todo el Plus. Es horrible, la canción te marca cualquier cosa, la detección es pésima en los movimientos rápidos, no te considera algunos movimientos haciendo que te aparezcan X de la nada. Y la repartición de puntos es un chiste, ya que los únicos pasos que te ayudan a subir la barra de puntaje, son los del final, justo cuando ya está por acabar la canción, y déjame decirte que si después del segundo coro no has llegado a 5 estrellas, da por perdida esa Megastar. De igual manera, sacar unas cuantas X, o en el peor de los casos, fallar un Golden Move. Despídete de los 12.000 puntos. Hay gente que ha sacado Full Perfect en esta canción, y el puntaje que te otorga es 13.330, o sea, ni siquiera llega al límite, porque el score está mal programado. Con esto solo queda exigirle a Obi, que corrija de una vez el tracking de esta canción. Bueno mis panditas, eso ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse para más. Conmigo será hasta las próximas semanas. Yo me despido, hasta luego, y bye.